No tenía pensado hacer vídeo hoy, tenía pensado ir directo a los directos que tenemos más tarde, pero desde luego que la ocasión lo merece, aunque sea en un vídeo un poco más corto de lo habitual, porque es que ayer vivimos dos guantazos de realidad para la industria del videojuego que espero que a partir de ahora sirvan como ejemplo. Yo esto lo voy a recordar durante muchísimos vídeos cuando se expongan argumentos sobre el por qué ciertos videojuegos no incluyen cosas que deberían de ser muy básicas. Empezamos con The Witcher 3. Ya sabéis que este videojuego ha anunciado que tendrá para 2027 una expansión, un nuevo arco argumental con una nueva historia, también nuevos enemigos, incluso nuevas fórmulas que van a venir más adelante. Ayer nos mostraron un poco por encima en qué consiste el asunto, y es que por ejemplo te van a dar un gancho que te servirá como arma para atraer a los enemigos y bueno, en fin, la verdad que pinta muy espectacular. Le van a dar una segunda vida a un videojuego de hace 12 años. Pero en más de un sentido, porque ayer también anunciaron un remaster de este videojuego. Sí, The Witcher 3 va a ser remasterizado a partir del próximo 29 de septiembre para todas las plataformas. Esa remasterización te incluye, por ejemplo, una mejora gráfica, mejora en los sistemas de iluminación, donde ahora todo se verá mucho más bonito de lo que ya de por sí a nivel de arte era el videojuego en su origen. Se va a mejorar lo que es el sistema de gameplay, que quizás es una de las mayores barreras que han tenido muchos jugadores en estos tiempos. Incluso de lanzamiento era un videojuego bastante duro por el manejo que tenía, y ahora pues se va a parecer más a videojuegos actuales. Luego se va a renovar lo que es el árbol de habilidades, va a ser, o sea, en cuanto a profundidad lo mismo, pero un tanto más intuitivo. Y luego por otra parte, por ejemplo, habrá nuevos ataques finales. Esas finalizaciones para los enemigos van a ser mucho más espectaculares de lo que lo han sido hasta la fecha, además de ganar más fluidez. Gratis, completamente gratis va a ser esta actualización, que por cierto, si vosotros por cuestiones de la vida de este videojuego solamente tenéis la versión básica sin las expansiones que se han lanzado hasta la fecha, esas expansiones también se te van a incluir cuando se actualice. Sí, te van a regalar el contenido. Y por cierto, yendo un paso más lejos, si tú tienes la versión de Nintendo Switch, sea en físico o digital, da exactamente igual. Te van a regalar la versión de Nintendo Switch 2 una vez esta se lance. ¿Qué os parece? Lo único que sí te van a cobrar es la expansión del año que viene. Esa ya no es gratuita, esa ya pues vas a tener que pagar obviamente, pero vamos, os digo que es algo que los fans harán con gusto, porque esta gente las expansiones se las ha trabajado muchísimo al cabo de los años. Pero todo lo demás, la remasterización y las expansiones pasadas, te las van a dar sin costo adicional. Este juego acaba de ganar el premio al juego del año por segunda vez. Ya lo ganó en 2015, pues ahora acaba de ganarse el premio nuevamente. ¿Por qué lo digo? Pues porque a partir de ahora va a ser tomado como referencia otra vez. Este videojuego fue referencia para muchos jugadores y de hecho para muchos es el videojuego favorito de la pasada generación, pero ahora pasa a ser un claro ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en la industria de alto presupuesto. Porque a día de hoy nos encontramos como muchas compañías te remasterizan videojuegos de manera completamente innecesaria. No me refiero obviamente a videojuegos clásicos que estaban descatalogados, no, sino a videojuegos recientes que hoy te podrías comprar perfectamente. Te meten dos cosas ahí y te dicen 10 o 20 euros más si ya tenías el videojuego base. Y se quedan tan anchos y se la pela completamente. Y llegan estos, te hacen mucho más trabajo que todas esas compañías y te dicen que gratis. Yo no quiero volver a oír, por favor, a ningún heredaempresas, a ningún llorón de estos, de las redes sociales, decir que es que, hombre, tiene mucho trabajo y es normal que te lo cobren. Claro, esa compañía que te está todo el día diciendo que ha ganado muchísimo dinero, esa compañía que te dice que su videojuego ha vendido miles de millones de copias en todo el mundo y que de repente una remasterización innecesaria te la quiere cobrar, pues oye, te han llegado estos que han vendido también millones y el agradecimiento para el público que les apoyó es dártelo gratis. Así, y también ha tenido trabajo. De hecho, han hecho más trabajos estos con esta actualización que otros muchos remaster que nos encontramos a día de hoy, que son una vergüenza. Con perdón, es que son videojuegos que no necesitan remasterización. Y luego habrá alguno que dicen que es que si no lo tienes te lo tienes que comprar y ahora es más caro. Hombre, no, si quieres te hacen el juego free to play.
Es que es increíble. Y luego me tenéis que contar qué hacemos con este videojuego. Crimson Desert se actualiza también. Una actualización que ya está disponible de unos 50 GB aproximadamente, que te va a incluir nuevos momentos de historia, nuevos arcos argumentales, también por supuesto múltiples correcciones adicionales, subtítulos en árabe y también pues llegará una actualización con todo el contenido del videojuego ya existente. Pero ¿saben ustedes qué es lo mejor? Han añadido un total de 5 doblajes nuevos, no subtítulos, doblajes. Estamos hablando de un doblaje al alemán, un doblaje al francés, otro al japonés, otro al portugués de Brasil y también un doblaje completo al español de España. Repito que están ustedes escuchando bien, han añadido 5 doblajes incluyendo el español de España y es una absoluta y completa locura porque obviamente todo esto también es una actualización completamente gratis. Que por cierto, el doblaje he comprobado que no es por inteligencia artificial, las voces que yo oigo son voces de actores conocidos que tenemos aquí en España, no sé en el caso de Portugal y demás, eso ya no estoy tan puesto al día, pero la cuestión es precisamente que a lo mejor hay un NPC por ahí a lo lejos, tú lo oyes, un NPC de estos que te encuentras, que no es un personaje importante y también es una voz que reconozco. No sé si a lo mejor hay algún random por ahí que sí que tiene voces hechas por inteligencia artificial, pero es que aquí han metido pasta, aquí han metido dinero y no tenían necesidad ninguna. Porque el videojuego ya está vendiendo muy bien en todos los países, es uno de los grandes éxitos del año y el videojuego sigue creciendo y sigue ganando público y sigue, pues vamos, teniendo una comunidad enorme. No le hacía falta ni nadie le ha exigido a este videojuego que tenga doblaje, pues aún así han dicho toma, aquí lo tienes, de gratis, sin más, disfrútalo, gózalo y que te sea leve. Esto, a partir de ahora también, en el canal lo vamos a utilizar como referencia, sobre todo para cuando te llegan algunas compañías, especialmente japonesas, algunas compañías de vez en cuando también americanas, y te dicen que no te traducen, no hablo de doblar, hablo ya de traducir, subtítulos. Que no te ponen subtítulos porque es que el mercado español no es lo suficientemente grande. Claro que no, porque es que Latinoamérica es muy pequeña, ¿verdad? Y España, ¿quién ha visto España en el mundo? ¿Qué ha sido España para la humanidad? yo es que de verdad alucino con que haya siquiera un solo usuario que les compre el discurso a esa gente. A esa gente, a partir de ahora, con lo que acaban de hacer estos, con lo que acaba de hacer esta gente, habría que echarles un saco de tierra encima, pero así de golpe, ¡pla!, de 20 kilos. Y que pase lo que tenga que pasar, pero la cuestión es que ya no me valen las excusas. Ya no me valen las excusas con que traduce este videojuego a él, aprende inglés. Y repito, para quien se quiera ir por la tangente, yo no pido doblajes en los videojuegos. Obviamente, para títulos que han sido doblados toda la vida, como por ejemplo es el caso de Tomb Raider, sí que se lo pido y exijo, porque básicamente me has acostumbrado a una calidad de producto que ahora estás reduciendo, me estás quitando cosas del producto. Si no lo has sacado nunca, pues bueno, para mí no es problema, no me estás restando nada. Pero por ejemplo, a los señores que ahora hacen Tomb Raider, ¿ustedes qué? ¿Ustedes van a actualizar el videojuego, van a meter el doblaje en español? ¿O es que es un mercado demasiado pequeño? Porque esta gente lo ha hecho, y repito, sin necesidad, sin necesidad. ¿Y alguien quiere abrir el melón de GTA 6? ¿De por qué ese videojuego no tiene doblaje? ¿Con lo caro que cuesta? No, es que eso ya es una conversación bastante incómoda, porque te dicen que es que quieren que disfrutes del trabajo original. Claro, como si no pudieras poner la pista en inglés de toda la vida, elige. No, eso ya no les hace tanta gracia. Porque con este caso en concreto no hay excusas. Crimson Desert, os guste más o os guste menos, es uno de los videojuegos más grandes que se ha lanzado en toda la historia de los videojuegos para un solo jugador. Es decir, la cantidad de contenido, de personajes, de interacciones que tienes en este videojuego, meterle un doblaje a eso es poco menos que un trabajo mastodóntico. Ya lo vimos en su momento con el Kingdom Come Deliverance 2. Ese videojuego tiene un doblaje perfecto y es un videojuego enorme, de un mundo abierto increíble, vivo, con muchísimas interacciones, con decisiones que lo cambian absolutamente todo. Ahí ya se deberían de haber acabado las excusas. Ahí ya no debería de haber más excusas, pero es que ahora te llegan estos desde Asia y te hacen básicamente lo mismo. Así que, por favor, a partir de ahora en adelante vamos a intentar dejar de mirar excusas, sobre todo cuando hablamos de videojuegos como GTA, que van a vender 80 veces más
más que este título y van a ganar muchísimo más dinero para hacerlo. Estos dos casos nos tienen que servir de ejemplo de que el usuario puede aspirar a una industria del videojuego mucho mejor que la que tenemos a día de hoy, sobre todo en el ámbito del alto presupuesto, porque obviamente está muy bien decir todo esto, pero no se puede aplicar al desarrollador mediano o al desarrollador independiente. Esos no tienen tantos recursos, así que se entiende que demasiado hacen. Esta industria de hecho le debe mucho a la parte más independiente, a la parte más pequeña, porque son los únicos que traen algo de frescura al ambiente. Pero bueno, el caso es que todo esto también tenéis que tener en cuenta que sucede no solamente por un motivo económico, porque claro, aunque la gente no lo piense, todo esto también se hace por un motivo económico. La industria puede funcionar de esta manera ganando dinero, porque mucho puede pensar que esto no lo pueden hacer todos ya que van a perder dinero constantemente. Para nada. Ahora el usuario que no estaba interesado en The Witcher se va a interesar. El usuario que a lo mejor sabía que el año que viene llegaba una nueva expansión y no le iba a comprar porque nunca soportó el videojuego base, ahora va a volver. Le han actualizado la jugabilidad, le han actualizado los gráficos, muchas de las cosas que le echaban para atrás lo van a traer de vuelta y posiblemente ese usuario se compre la expansión del año que viene, o posiblemente ese usuario que nunca se había comprado el videojuego ahora lo haga, ahora se haga con un videojuego que siempre se le había resistido, que nunca le había generado tanto interés. Tanto igual sucede en el caso de Crimson Desert. Obviamente el añadir esos idiomas le va a beneficiar mucho en conseguir nuevos usuarios. Pero de fondo aquí hay algo que no existe ni abunda mucho en la industria del videojuego de alto nivel. Amor por lo que haces. Sí, porque obviamente, repito, tiene que haber un negocio detrás. Aquí a base de abrazos nadie come. Pero desde luego esta gente lo que tiene entre sus manos es su hijo. Ese videojuego es un hijo suyo. Quieren que ese hijo tenga una buena imagen, quieren que ese hijo se vea bien, quieren por supuesto que ese videojuego esté en óptimas condiciones o al menos tal y como ellos habían soñado en algún momento. Eso a día de hoy es casi imposible verlo en los grandes niveles. Y lo peor es que luego en esos grandes niveles, en esas altas esferas de los videojuegos, te dicen poco menos que aprendas inglés. ¿Por qué decir que quieres que vean tu videojuego en otros países y lo disfruten perfectamente en su idioma para que así puedan valorar toda su historia y demás? Si puedes sencillamente hacer el vago, sacar el videojuego de cualquier manera y que el resto se busque la vida utilizando inteligencia artificial o cosas por el estilo. Es una vergüenza. Y los que lo defienden, los heredempresas y demás, yo para ustedes tengo un mensaje. Mirad, no me han interesado nunca los hombres, pero con gusto dejaré que me comáis los huevos, porque desde luego es una cosa acojonante, que teniendo ejemplos claros de que se pueden hacer bien las cosas, tú vayas y defiendas al que está intentando abusar de ti. Al que está básicamente tratándote como un perro, diciéndote que te compres el mismo producto 7 veces, cuando es un producto que ya deberían de actualizarte y regalarte desde hace muchos años cuando ya has pasado por caja. Simplemente, comunidad, valórense y también valoren ustedes a las compañías que hacen este tipo de movimientos. Por mi parte, chapó, o sea, a mí me han ganado. Y este vídeo lo quiero tener subido en el canal para cuando llegue el momento sacarlo y decirle a la gente, oye, así se pueden hacer las cosas. En la caja de comentarios vuestras opiniones y disfruten de los videojuegos. Un saludo.